Muy bien, pues muy buenas noches para todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estudiar una lección más de este pequeño curso que es Fundamentos de la Fe. Y bueno, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Y bueno, esto es interesante porque ya hemos estado hablando acerca de Dios propiamente, relacionándole con Dios el Padre. Hemos hablado de la obra de Dios el Hijo Jesucristo, y hoy vamos a hablar acerca de la participación del Espíritu Santo para la salvación. Realmente, como se lo he estado mencionando, estos estudios realmente son breves, son meramente introductorios, están enfocados para aquellos que están iniciando en el camino de la fe, nuevos discípulos, pero bueno, aquellos que tenemos más tiempo en el Evangelio, pues también nos sirve como un parámetro y nos sirve también de recordatorio para afirmarnos precisamente en estos fundamentos de la fe y poder también compartir con aquellos que están empezando, tener elementos para poderlos guiar en el camino de la fe. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a hacer una oración y vamos a dar inicio a nuestra lección en esta noche. Bendito Dios, agradecemos el que nos permitas estar en esta noche dispuestos, Señor, atentos, alertas para aprender esta lección. Habla tú en nuestra mente, en nuestro corazón, que precisamente sea el Espíritu Santo de quien vamos a hablar el día de hoy, que nos esté iluminando, dirigiendo y que nos permita recordar estos principios para poderlos poner en práctica y para gozarnos, Señor, por esta maravillosa participación que tú haces del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tú no nos has dejado solos, sino que entendemos por tu palabra que tenemos tanto comunión con el Padre, con el Hijo, y esto a través del Espíritu Santo. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos entonces a nuestra lección. Vamos a nuestra lección. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Lección número 7, Fundamentos de la Fe. Bien. En primer lugar, nos indica nuestra lección que debemos memorizar Juan 14:16. Estos versículos introductorios en cada una de estas lecciones, pues sí es recomendable que hagamos el esfuerzo de estarlos recordando, memorizarlos, ubicarlos en nuestra Biblia para relacionarlos con cada uno de los contenidos de cada lección. En este caso es acerca de esta obra del Espíritu Santo en nosotros. Y dice Juan 14:16, son palabras del Señor Jesucristo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esto es muy interesante porque es el Señor Jesús que está hablando con sus discípulos. Dice, yo rogaré al Padre. Entonces, el Espíritu Santo nos es dado por intermediación o por intercesión de Jesús al Padre. Pero ¿por qué rogaría Jesús al Padre que nos diera otro consolador? Entonces, Jesús mismo, a través de esta declaración, está reconociendo la importancia que tiene el que nosotros recibamos al Consolador o al otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, para Jesús es muy importante el que nosotros como cristianos, como creyentes, como su cuerpo, su iglesia, recibamos esta participación, recibamos la intervención del Espíritu Santo, porque es la que nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a enseñar. Ahorita vamos a verlo en esta lección. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, para el Señor era muy importante que nosotros tuviéramos esta bendición del Espíritu y esta relación y esta comunión con el Espíritu. Porque como lo vamos a ver, el Espíritu no es una cosa, sino que es una persona. Bien. Y eso es precisamente el primer punto de nuestra lección. El Espíritu Santo es una persona. Es reconocido como persona en las Escrituras. Pronombres personales como Él se usan para referirse al Espíritu Santo en vez de eso o aquello,
algo indefinido. No, se le menciona como el Espíritu Santo. Y nos da aquí un ejercicio, dice: liste el número de veces que Él es usado en Juan 14:17 para referirse al Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 14:17 en nuestra Biblia. Y aquí lo tenemos. Dice, vamos a colorearlo de otro tono, vamos a ponerlo de rojo. Dice: el Espíritu, entonces empieza Él, ¿sí? El pronombre, el Espíritu de verdad, al cual también es un pronombre relativo. Y obviamente está haciendo alusión al primer pronombre que ya mencionamos, que es el del Espíritu. Entonces, al cual, o sea, a este Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis a Él, al Espíritu, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, si es el Juan 14:17, se refiere al Espíritu 4 veces en alusión directa a su persona. Entonces, vamos a ver algunos atributos de su personalidad. El primero de ellos es intelecto. Al ser una persona, pues el Espíritu Santo tiene intelecto. Él posee la habilidad de saber y entender la realidad. Romanos 8:27 nos dice que el Espíritu Santo tiene una mente. A ver, vamos a verlo rápidamente. Romanos 8:27. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces, escudriña. Pues corazones es lo más íntimo de nuestro ser. Y bueno, escudriña nuestra mente en todo. No hay nada oculto delante de Él, no hay nada que pueda esconderse. Entonces, Él escudriña. Esta palabra escudriñar es entiende, profundiza, estudia, analiza. Entonces, esto habla de un ser, de una persona que tiene capacidad de análisis, de ver, de observar. Entonces, el Espíritu Santo tiene una mente. Primero a los Corintios 2:10 dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Está relacionado con este de Romanos 8:27. Todo lo escudriña, dice, aún las profundidades de Dios, ¿sí? Aún la misma esencia de Dios participa de ello. Y obviamente en el contexto de este versículo es para mostrárnoslo. Aquí mismo en 1 Corintios 2:11 dice que el Espíritu Santo sabe los pensamientos de Dios. Entonces, es una persona que tiene intelecto. Además, el Espíritu Santo tiene emociones, expresa emociones, posee la habilidad de experimentar emoción. Escriba la emoción atribuida al Espíritu Santo en Efesios 4:30. Bueno, ahí ya tenemos anotado que es tristeza. Vamos a leerlo. Efesios 4:30. Efesios 4. Vamos a leer en el 30. Nos dice aquí, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a ver esto de sellados más adelante, pero aquí nos está dando un mandato el apóstol Pablo, o bueno, les da un mandato a los creyentes que también se aplica a nosotros, a los creyentes de la ciudad de Éfeso, que no contristen, no le causen tristeza al Espíritu Santo
de Dios, porque con Él hemos sido sellados. Y bueno, ¿cómo evitamos entristecer al Espíritu? Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, también como Dios os perdonó a vosotros. En este ambiente es donde el Espíritu Santo opera en nosotros. Él está en nosotros, pero debemos evitar entristecerlo con actitudes meramente humanas. Bien, ¿qué más? También expresa voluntad del Espíritu Santo. Él posee la habilidad de determinar o actuar decisivamente. Liste la decisión o juicio en que el Espíritu Santo demuestra su atributo de voluntad. En 1 Corintios 12:7 dice, 12:7 y 11 dice, según su voluntad. Vamos a leerlo. 1 Corintios 12:7 y 11. Déjenme revisar. Es 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Otra vez aquí está el pronombre Él específico. Él quiere. ¿Ok? Entonces Él demuestra voluntad. En Hechos 13:2 nos dice que Él manda apartar a Bernabé y a Saulo para un ministerio específico. Entonces dice que estaban reunidos orando y ayunando, y el Espíritu mostró, dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para una obra específica, un ministerio específico. Entonces muestra el Espíritu voluntad, ¿sí? Entonces tiene entendimiento, tiene emoción y expresa voluntad. También el Espíritu Santo obviamente es Dios. Esto nos debe quedar perfectamente claro. A veces hay tantas confusiones incluso en la misma persona del Señor Jesús y también en relación con el Espíritu Santo. Hay veces que al Espíritu Santo simplemente se le toma como una energía, una fuerza. Algunos mencionan que el Espíritu Santo simplemente es el acto creativo de Dios o el poder de Dios, pero es una persona, ya lo vimos, y así se demuestra en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahorita, para los fines de este estudio, no nos alcanza, pero el Espíritu Santo está plenamente identificado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y aquí, bueno, estamos viendo algunos elementos básicos del Espíritu, aunque esto es mucho más amplio, obviamente. Algunos atributos del Espíritu. Es omnisciente, Él lo sabe todo. Vamos a leer Isaías 40, 13 y 14. Isaías 40, 13 y 14. Dice así: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Entonces está hablando del Espíritu de Jehová. Esta es una alusión precisamente al Espíritu. ¿Sí? Se le puede encontrar como Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento como el Espíritu de Cristo. Es el mismo Espíritu. Entonces Él tiene plena noción y conocimiento de todas las cosas. Él lo sabe todo. También es omnipresente. ¿Sí? Él se encuentra en todos lados. Vamos a leer Salmo 139, 7. Salmo 139, en el versículo 7. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces, ¿a dónde me iré de tu espíritu?
No podemos huir del Espíritu. Él se encuentra en todo lugar. Él lo sabe todo, Él se encuentra en todo lugar. Es eterno, sin principio ni fin. En Hebreos 9:14. Vamos a leer Hebreos 9, versículo 14. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces está hablando del Espíritu eterno. ¿Sí? Mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Sí? Es un Espíritu eterno y es el Espíritu de verdad. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Bueno, ahí ya nos está hablando de la Trinidad. Son uno, comparten una misma esencia, una misma sustancia, pero están plenamente bien identificados cada uno de ellos. Y Juan 16:13. En el Evangelio de Juan 16:13, encontramos lo siguiente. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Jesucristo mismo lo menciona así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa es parte también de su función del Espíritu Santo. Entonces estos son algunos de los atributos del Espíritu Santo que también nos enseñan la deidad misma del Espíritu Santo. Y bueno, ese es un pequeño diagrama explicativo. Ya hemos estado hablando en las lecciones anteriores acerca del Padre. Vamos a ponerlo aquí. Sí, ya hemos visto acerca del Padre. Ya hemos hablado también del Hijo, de su encarnación y de su obra al morir en la cruz. Y bueno, estamos hablando ahorita acerca del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos, de acuerdo a este diagrama, Dios está integrado por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estos tres comparten una misma esencia al ser los tres, pues Dios. ¿Sí? Son Dios. Entonces el Padre es Dios, el Hijo también es Dios y el Espíritu es Dios. Pero sin embargo, el Padre no es el Espíritu, ni el Espíritu es el Padre. O sea, son dos entidades totalmente independientes y distinguibles en las Escrituras. El Padre no es el Hijo, como tampoco el Hijo es el Padre. Son dos identidades independientes y bien definidas en las Escrituras. Y el Hijo no es el Espíritu, así como el Espíritu tampoco es el Hijo. ¿Sí? Entonces cada uno de ellos tiene todas sus características perfectamente definidas. Entonces el Padre planea nuestra salvación y envía a su Hijo en un acto de amor. Él es el que nos muestra su amor al haber enviado a su Hijo, pero Padre e Hijo están de acuerdo
para la obra de redención y de salvación. No es un acto independiente del Hijo para aplacar la ira del Padre. No, es un acto en intercomunicación del Padre con el Hijo. Y el Hijo viene para agradar al Padre y mostrar en su condición humana plena obediencia. El Hijo es Dios encarnado, es la ofrenda por nuestro pecado, es nuestro intercesor y es nuestro mediador. Él es quien ejecuta nuestra salvación. Si el Padre planea nuestra salvación, el Hijo la ejecuta al venir a encarnarse y morir tomando nuestros pecados y morir en nuestro lugar. Y el Espíritu Santo mora en el creyente. Una vez que esa persona ha puesto su fe en la obra del Hijo y ha creído en el Hijo y en quien lo envió, que es el Padre, entonces ahora el Espíritu Santo mora en esa persona, puesto que ya es creyente, lo sella, ahorita vamos a ver qué significa esto, lo santifica a través de la iluminación de la palabra de Dios. Santificar es apartarlo para Dios, para la gloria de Dios, pero separándolo del mundo, del pecado y de todo lo que el mundo puede ofrecer para buscar más honrar a Dios y parecerse cada vez más al Hijo. Eso también es parte del proceso de santificación, ser hecho a imagen del Hijo. Bien, entonces esto es de una manera muy breve, una forma de ver lo que es la Trinidad, ¿sí? Entonces es un solo Dios, pero integrado por tres personas bien identificadas en la Escritura, ¿sí? Que comparten una misma esencia de deidad. Son coeternos, ¿sí? Comparten sabiduría, deidad, eternidad, todas las cualidades de Dios, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, todas las cualidades las comparten estas tres personas que integran la deidad o la Trinidad. Bien. Afirmaciones de deidad del Espíritu. Escriba la afirmación clave que muestra que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a leer 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Vamos a buscar el 17. Nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Entonces eso es lo que encontramos aquí. El Señor es el Espíritu. ¿Cuál Señor? Pues Dios, ¿sí? Es un espíritu. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando habla con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, él lo que le dice también, que Dios es espíritu y todos los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. De acuerdo a Hechos 5:3-4, al mentirle al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle al mentirle al Espíritu Santo, a quien estaban mintiendo. A ver, vamos a leer este texto, Hechos 5:3-4. Hechos 5. y 4. Dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Porque Ananías había prometido vender una heredad y darla para ser repartido entre los pobres, pero cuando lo vendió, él sustrajo del precio del vendido. Su compromiso era venderlo y darlo totalmente, pero una vez que lo vendió y vio el dinero en sus manos, solo dio una parte. Ese fue su pecado realmente. Por eso aquí Pedro dice que porque mintió al Espíritu Santo, dice: y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿a quién dijo primero que había mentido? Al Espíritu Santo. Y después dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué concluimos? Que el Espíritu Santo es Dios.
¿sí? Entonces, al mentir el Espíritu le estaba mintiendo a Dios. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? De acuerdo al Salmo 104:30, el Espíritu Santo estuvo activo durante la creación. En 2 de Pedro 1:20-21 nos dice que el Espíritu Santo estuvo también activo en profecía y dando la inspiración de las Escrituras. Este texto sí vamos a leerlo. 2 de Pedro 1:20-21. 2 de Pedro 1:20-21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces esa es parte de su obra del Espíritu, haber ejecutado o haber incidido o haberse involucrado al inspirar a los santos hombres que Dios eligió para redactar lo que hoy en día tenemos en nuestras manos como este compendio de libros, el cual denominamos Biblia, que nosotros en castellano le decimos Biblia y hacemos alusión a un libro, pero en realidad Biblia viene de biblos en griego, que es una colección de escritos o una biblioteca. ¿Sí? Son varios libros integrados y es lo que encontramos realmente en la Biblia. Y estos fueron dados por inspiración, por acción del Espíritu Santo operando en estos hombres. El Espíritu Santo también da testimonio de Cristo. Atestigua que Jesús es el Cristo. Vamos a leer Juan 15:26. Vamos a ver Juan 15:26. Dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Esa es la función del Espíritu, dar testimonio, atestiguar que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el enviado de Dios. Vamos a leer Juan 16, 13 y 14. Juan 16, 13 y 14. Bueno, ya lo tenemos aquí el 13, vamos a marcar el 14. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, en estos dos versículos, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Dando testimonio de Cristo, que nos revelará a Cristo en Juan 16:14, y no hablará de sí mismo, sino que hablará ¿de quién? Hablará de Cristo. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. La obra del Espíritu Santo es recordarnos quién es Cristo, llevarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo, conducirnos a Cristo, porque a final de cuentas el Espíritu viene a nosotros por obra de Cristo y por intercesión de Cristo al Padre. Entonces, esa es su función del Espíritu, mostrarnos a Cristo. Desgraciadamente hoy en muchas iglesias se habla del Espíritu, la obra del Espíritu, pero se le atribuyen una serie de cosas totalmente fuera de la Biblia, erráticas y heréticas, ¿sí? La principal función del Espíritu es conducirnos a Cristo, revelarnos a Cristo, enseñarnos cada vez más quién es Cristo, y esto a través de la iluminación en las Escrituras. No es de que de repente me despierto o ayuno, oro y me baja así un manto y ya entendí todo acerca de Cristo, quién es Cristo y todo, ya lo entendí. No puedo entenderlo si no lo estudio en las Escrituras. Y para entenderlo en las Escrituras necesito la iluminación y participación del Espíritu para que abra mi mente,
para que me dé entendimiento, ¿sí?, para poder encontrar a Cristo revelado en las Escrituras. Entonces, esa es la obra gloriosa del Espíritu Santo. Si usted ha tenido otra idea a través del tiempo, tenga usted 5, 10, 15, 20 años de cristiano y no ha entendido esto, o se ha perdido de esto, pues se ha perdido de todo. Si usted le ha atribuido al Espíritu cualquier otra función fuera de esto tan fundamental, que es que el Espíritu le dé testimonio de quién es Cristo, entonces ha estado errando en el blanco. Esa es la función primordial, principal, fundamental del Espíritu Santo para la Iglesia. El ministerio del Espíritu Santo en la salvación. Ahora vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo específicamente para la salvación. Una de las áreas más importantes de la obra del Espíritu Santo tiene que ver con respecto al plan de salvación de Dios. ¿Qué obra especial hace el Espíritu Santo? En Juan 16, 7 y 8, bueno, dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Convencerá al mundo, o sea, al mundo, a toda la humanidad incrédula, la convencerá de pecado, o sea, señalará sus pecados. Los convencerá de justicia, que la ira de Dios es justa y el juicio de Dios es justo, porque la humanidad ha violado la ley moral de Dios, han ofendido la soberanía de Dios, han ofendido a Dios como gobernante supremo del universo. Entonces el Espíritu viene y convence de eso, y de juicio, que viene el juicio a causa de las transgresiones, los pecados, los delitos, la maldad de la humanidad, por no tener en cuenta a Dios. Entonces todo esto lo hace el Espíritu. Por eso es tan importante que cuando usted tiene un familiar, un conocido que no es cristiano, que anda perdido en el mundo y a usted le interesa que escuche el Evangelio, una de las cosas es que usted debe pedir a Dios que por medio del Espíritu Santo esa persona sea consciente, sea convencida, escucha, que se abra su oído, que se abran sus ojos, porque dice la Biblia también que el príncipe de este mundo ha cerrado los ojos, ¿sí?, ha cegado a las personas de este mundo para que no vean la luz del Evangelio y comprendan y se salven. Entonces, usted debe orar para que el Espíritu Santo actúe en la conciencia y en el corazón de esa persona para que sea convencido de estas cosas y para que entonces, comprendiendo cuál es su condición caída y perdida delante de Dios, realmente pueda clamar a Dios por perdón y misericordia. Bien, ¿a través de quién son los pecadores nacidos en el reino de Dios? Pues a través del Espíritu Santo. Miren, vamos a leer Juan 3, 5, 8. Juan 3, del 5 al 8. Juan 3, vamos a poner aquí. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, está hablando con Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿a través de quién son los pecadores nacidos en el reino de Dios? Pues solamente a través del Espíritu Santo para participar del reino de Dios. ¿Qué obra hace el Espíritu Santo cuando una persona es salvada? Bueno, de acuerdo a Tito 3, 5 y 6, hay regeneración y renovación. Vamos a leerlo. Tito 3, 5 y 6. Tito 3, versículos 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración. Regeneración es nacer de nuevo. Y por la renovación, por esa transformación continua en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, estas dos acciones son ejecutadas por el Espíritu Santo realmente para una transformación plena del creyente. Entonces es regeneración y renovación. Y en 1 Corintios 12:13 dice, pues por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hemos sido todos bautizados en un cuerpo. Cuando usted viene y cree en la obra de Jesucristo, entonces por acción del Espíritu usted ha sido regenerado, renovado, pero también por el Espíritu somos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? En el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces el Espíritu es el que nos inserta, nos incluye en todo lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que somos bautizados al momento de creer. Y tenemos una nota aquí, dice: el bautismo del Espíritu ocurre solo una vez al momento de la salvación. Entonces cuando usted cree, usted es bautizado. ¿Qué es bautizado? Bautizado es sumergir. Ese es el concepto bíblico, es sumergir. Se usaba este término cuando se sumergían las telas, la lana, y se teñía. Entonces cambiaba su condición de ser una lana virgen, ahora pasaba a ser una lana teñida y se podía ya confeccionar vestidos o cualquier cosa. Entonces era sumergir en esa tintura para cambiar la condición de esa lana. Entonces ahora somos bautizados, somos sumergidos. Si el bautismo de Juan era ser sumergido en el agua, el bautismo que el Señor Jesucristo nos manda a realizar también es un bautismo de testimonio al ser sumergidos en el agua, donde testificamos que hemos creído en Jesús, que hemos muerto al pecado y somos levantados a una nueva persona, pero ahora también somos unidos a Cristo en su resurrección. En el bautismo simbolizamos nuestra muerte y simbolizamos nuestra resurrección al ser sacados del agua, al ser resucitados juntamente con Cristo. Entonces, bautizados por el Espíritu es ser incluidos, sumergidos en el cuerpo que es la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Para estar ahí para siempre. Entonces, esto ocurre solo una vez, ¿sí? Es una acción del Espíritu. Y de esta manera se certifica que somos miembros y partícipes del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y esto sucede en el momento de que ponemos nuestra fe en Jesús, en el momento de nuestra salvación. ¿Cómo garantiza el Espíritu Santo la salvación del creyente? Pues ya leímos que nos sella al creyente. Vamos a leerlo, Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Dice: en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, la promesa que el Señor Jesús dijo que recibirían los que creen, recibirían el Espíritu, que es las arras de nuestra herencia. También el Espíritu es otra representación, arras, ¿sí? Es nuestra primicia de la herencia, ¿sí? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es la primicia que Dios nos da en esta vida de lo que nos espera en la eternidad, de lo primero que recibimos el Espíritu para recibir todas las riquezas que esta misma carta a los Efesios menciona. Todas las riquezas que recibimos en Cristo Jesús nos son dadas precisamente por la acción del Espíritu Santo. Pero bueno, aquí nos enfocamos al punto de ser sellados. Bueno, un sello, ¿qué es ser sellado del Espíritu Santo? Un sello era un dispositivo antiguo, usualmente un anillo. Déjame poner aquí el puntero láser.
usualmente un anillo o un sello cilíndrico con el nombre del dueño o con un diseño particular. Era usado para sellar materiales, para demostrar propiedad, para confirmar la autenticidad de un documento o para crear una marca autoría. Aquí les puse una imagen de un sello antiguo que se encontró en Israel. De hecho tiene unas palabras arameas, letras arameas, ¿sí? Entonces se encontró en Israel. Estos eran los sellos que se ocupaban. Un sello indica propiedad y seguridad. Es la garantía de bendiciones futuras. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la promesa de Dios de nuestra heredad en el futuro. Qué maravillosa seguridad. Entonces somos sellados, es una marca que Dios pone de propiedad, somos suyos, ¿sí? Pero eso nos da garantía realmente de que recibiremos todas las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que creen en Jesucristo. El ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, ¿cómo opera el Espíritu en el que ya es creyente, en el que ya ha sido sellado? ¿Cuál es la relación entre el Espíritu Santo y el creyente? Romanos 8:9. Esto es importante leerlo. Romanos 8:9. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque ahora es el Espíritu el que nos da vida espiritual. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu. Aquí es lo que resuelve muchas dudas. Mucha gente ha metido la idea desde el siglo pasado de cristianos carnales y espirituales. Y el carnal es que todavía no ha confesado a Jesús como Señor, sino solo como Salvador. Y bueno, eso no es correcto. O sea, en cuanto una persona cree, confiesa a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Entonces, esta es una conversión plena, no a la mitad, no hay medias tintas, ¿sí? Y esta es la evidencia. Cuando uno ha nacido del Espíritu, da evidencia de buenas obras en la fe, al ser cristiano. Y dice que si es que, esta es una condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguien se dice ser cristiano y no da evidencia genuina de fe y de conversión, pues no es cristiano. Y al no ser cristiano no tiene el Espíritu. Y al no tener el Espíritu, pues no hay renovación ni transformación, como ya lo leímos, ni regeneración, y no está siendo moldeado a la imagen de Cristo, por supuesto. Entonces, ese no ha nacido de nuevo, no es cristiano, no es creyente, definitivamente. Por eso dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, aunque esté dentro de la iglesia, aunque cante bonito, toque instrumentos, aunque sea servidor, aunque llegue a ser incluso pastor, me atrevo a decir, en algunas iglesias han puesto pastores que no son cristianos. Aprenden la Biblia, aprenden a hablar, echan sus rollos, obviamente no saben estudiar la Biblia, no la entienden y avientan un montón de cosas de psicología, de motivación, de experiencias personales, pero no saben explicar un texto de la Biblia, porque no han nacido de nuevo y el Espíritu Santo no obra en ellos para darles iluminación de la palabra. Entonces esto es real, no nos confundamos. Entonces, ¿cuál es la relación del Espíritu Santo en el creyente? El Espíritu Santo lo habita y eso obviamente se demuestra. Un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Muy burdo, muy superficial, pero cuando una persona es de buenos hábitos y ocupa una casa o renta una casa, un departamento, incluso en una vecindad, digamos aquí en la Ciudad de México, y una persona que es limpia,
pues va a tener su entrada limpia, su puerta limpia, puede poner unas macetitas coquetas, sus cortinitas, sus vidrios limpios, entras, huele rico, todo acomodado, todo en orden. ¿Por qué? Porque esa casa demuestra quién la habita. Una casa donde quien la habita es una persona floja, conchuda, ¿verdad? Una persona sin buenos hábitos, sucia, ¿no? Pues llena de cucarachas, los trastes todos amontonados sin lavar, la cocineta o la parrilla o lo que tenga toda sucia, llena de grasa, bueno, ya ustedes se lo imaginarán. Entonces, la habitación demuestra quién la habita. Entonces, si el Espíritu Santo habita un creyente, ese creyente va a ser una persona que tiene temor de Dios, dedicada a buscar. Puede fallar, puede incluso pecar, claro que sí, porque aún hay reminiscencia de pecado en su ser, pero bueno, tiene esa conciencia de pecado y al pecar pide perdón a Dios y se compromete delante de Dios a no volverlo a hacer. Pero una persona que no tiene la evidencia o la presencia del Espíritu, pues es una persona totalmente mundana, carnal, caída, egoísta, se complace continuamente en el pecado. Bueno, ¿es posible ser cristiano y que el Espíritu Santo no more en uno? Pues por supuesto que no. Esto no existe, ¿sí? No. ¿Sí? Es imposible que alguien se diga ser cristiano, ¿sí?, sin que el Espíritu more en él. Por supuesto que no. Va de la mano. Cualquiera que sea cristiano genuino, el Espíritu Santo está operando dentro de él. ¿Cuál es otro ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente? 1 Corintios 2, 12 y 13 nos enseña acerca de las cosas de Dios, ¿sí? Nos muestra las cosas de Dios. Pero esto no es un éxtasis, no es así ponerse en trance y que nos muestre algo diferente, algo especial de Dios. No, nos muestra las cosas de Dios en la Biblia. Abre nuestros ojos, nos da entendimiento en la Biblia, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a leer, nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender la Escritura para que a través de eso conozcamos cada vez más a Dios y todas las cosas que Dios ha dejado por escrito para nosotros. Bien, ¿qué exhortaciones se le da a los creyentes acerca del Espíritu Santo? Bueno, ya lo mencionamos. No entristecerlo, no ponerlo triste, llevando a cabo acciones egoístas, personalistas, no, dándole la gloria a Dios y teniendo una buena conducta en obediencia y fe. Primero a los Tesalonicenses 5:9 también nos dice que no debemos apagar el Espíritu Santo, que es un sinónimo de lo anterior, de no entristecerlo. Efesios 5:18 nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, este último, ser llenos, ¿a qué se refiere? Llenarse del Espíritu. Bueno, el llenarse del Espíritu Santo significa estar bajo su total dominio y control, ¿sí? No es caerse al suelo, ni patalear, ni balbucear. No. Algunos han comparado, porque dice ahí Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y hay quienes han comparado, pues así como una persona manifiesta intoxicación con el Espíritu, así, con el vino, con el alcohol, así se debe de manifestar intoxicación con el Espíritu, y lo equiparan. Así como un borracho no sabe dónde está, balbucea, así debe ser una persona también borracha del Espíritu. Lo comparan y lo transpolan. No tiene nada que ver. Ahí Pablo lo que está diciendo es que así como una persona que se emborracha está bajo el control del alcohol, de manera que pierde la noción del tiempo, del lugar, de la vergüenza, de la culpa, de todo, así una persona que busca estar lleno del Espíritu, ¿sí?, ahora es totalmente un contraste. Es lo que está haciendo Pablo, un contraste. Quien está lleno del Espíritu no es una persona totalmente cabal, que tiene entendimiento, que tiene una buena actitud moral, espiritual, que busca de Dios y comparte de Dios. O sea, es totalmente diferente, es un contraste que está haciendo, no lo está homologando, sino está haciendo la distinción en ese texto. El llenarse del Espíritu Santo involucra la confesión de pecados, la rendición de la voluntad,
intelecto, cuerpo, tiempo, talento, posesiones y deseos. Esto requiere la muerte del egoísmo y la voluntad propia. El ser llenados con el Espíritu de Dios es el ser llenados con su palabra. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Somos llenos del Espíritu al estar llenos de su palabra y entonces por consecuencia obedecemos la palabra con la acción del Espíritu en nosotros. Y mientras somos llenados con su palabra, ella controla nuestro pensamiento y nuestras acciones. Esto está también emparentado en Colosenses, también capítulo 2, donde dice que debemos estar llenos de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se refiere a la llenura del Espíritu. Y ser lleno es una actividad continua. De hecho, en Efesios 5:18, el verbo que se traduce ser lleno se puede traducir como estad siendo llenos. Y ese verbo implica dos acciones, una pasiva y una activa. Por un lado, permitir que el Espíritu nos llene, o sea, que el Espíritu actúe en nosotros, ser controlados, dominados por el Espíritu, conducidos por el Espíritu. Pero por otro lado también implica nuestra acción voluntaria de nosotros, buscar ser llenos del Espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, obviamente en oración, buscando de Dios, pero adentrándonos en la palabra, obedeciendo la palabra, aprendiendo la palabra, estudiando la palabra, memorizando la palabra, viviendo la palabra. Eso demuestra ser lleno en el Espíritu. Entonces, no es algo subjetivo, sino es algo objetivo, dependiente completamente de la obra del Espíritu a través de su bendita palabra que Él reveló. Entonces, esto es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, todo esto aquí lo remarco, ¿sí? Entender qué es el pecado, apartarse del pecado, confesar nuestros pecados, buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Rendir nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestro egoísmo, ¿sí? Someternos completamente bajo el dominio y el control de Dios, y obviamente esto a través del dominio, de estar bajo el dominio y control del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cómo se aparta el cristiano de pecar? Dice Gálatas 5:16, pues andando en el Espíritu. ¿Sí? Solo así nos podemos apartar. Eso es la santificación. Apartarnos cada vez más, ser conscientes del pecado, ser conscientes de nuestra pecaminosidad y apartarnos del pecado para no ofender a Dios. Cuando un creyente es llenado con el Espíritu Santo, él exhibirá el fruto del Espíritu. Lea Gálatas 5, 22 y 23 y liste estas cualidades aquí abajo. ¿Sí? ¿Qué es a lo que le llama la Biblia el fruto del Espíritu? Bueno, pues vamos a mencionarlas. Aquí ya las tenemos enlistadas. Aquí en el arbolito lo podemos ver: gozo, bondad, benignidad, amor, paz, paciencia, templanza, fe, ¿sí? Pero vamos a ponerlo aquí. Entonces, ahí en Gálatas 5, 22, 23 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Está usted exhibiendo estas cualidades en su vida? Porque si usted está exhibiendo estas cualidades en su vida es porque está siendo controlado por el Espíritu Santo. El ser lleno en el Espíritu va a traer como consecuencia el que usted dé fruto del Espíritu, porque al ser lleno del Espíritu, usted se va a apartar más y más de cuestiones carnales, mundanas y pecaminosas, obviamente. ¿Sí? Entonces, aquí nos deja esta pregunta: ¿está usted exhibiendo estas cualidades en su vida? ¿Está usted buscando ser lleno del Espíritu Santo continuamente? Pues esa es una exhortación que queda para cada uno de nosotros. Bien, por último, la aplicación. En 1 Corintios 6, 19 al 20, el apóstol Pablo escribe: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros? ¿Sí? Algo importante aquí que quiero añadir, un paréntesis: el Espíritu no va y viene. Alguna vez escuché a alguien decir:
en una fiesta del Pentecostés, porque hay denominaciones donde hacen su fiesta cada año del Pentecostés, ¿no? Su fiesta del Espíritu. Y hay quien decía, ahora, ese es el día, este es el momento en que el Espíritu baja. Si no lo tomas, si permites que Él te llene, el Espíritu se va, dice, y ni modo, va a ser hasta el año que entra. El Espíritu no va y viene. Si tú eres hijo de Dios, has sido sellado, el Espíritu te ha sido dado, tienes el Espíritu morando en ti, como lo leímos en Romanos 8, porque has puesto tu fe, tu confianza en Jesucristo, y el Espíritu es una evidencia de que Dios te ha aceptado por medio del sacrificio de Cristo. Y el Espíritu está actuando en ti. Entonces el Espíritu no va y viene, no sube y baja. Él permanece en ti. Dice, el cual tenéis de Dios. O sea, el Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, de parte de Dios, y que no sois vuestros, porque le pertenecemos a Cristo, porque Él pagó por nuestro rescate al dar su sangre preciosa. No nos pertenecemos, somos de Él. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces no nos pertenecemos, somos templos del Espíritu que está en nosotros, el cual tenemos de parte de Dios, y debido a esto deberíamos de actuar con temor y reverencia, porque Dios nos ha dejado a alguien en nosotros que obra en nosotros para dar testimonio de Él, y continuamente está en nosotros. Así que todo pensamiento pecaminoso, toda palabra pecaminosa, toda mirada pecaminosa, toda acción pecaminosa, la haces delante de Dios Espíritu Santo que está en ti. No creas que Dios no se da cuenta. Dios se da cuenta y el Espíritu lo ve, el Espíritu lo siente porque mora en ti, y esas acciones precisamente son las que hacen entristecer al Espíritu. Pero no por esto quiere decir que tú estás libre de disciplina, porque al ofender y contristar al Espíritu, tú, al ser hijo de Dios, estás bajo la mira de Dios y Dios te va a disciplinar. Entonces, ¿qué significado tiene esto para usted? ¿Qué significa esto para usted y para mí? ¿Qué tiene que hacer usted para glorificar a Dios en su cuerpo? ¿Cómo glorificamos a Dios en nuestro cuerpo? Entonces, estas son preguntas ya personales que yo le invito a que reflexione en ellas. Vuelva a leer este texto, subráyenlo en su Biblia, ¿sí? Repítalo, véanlo en varias traducciones, en varias versiones de la Biblia, y medite en estas preguntas. Bien, pues así llegamos al final de nuestra lección, y bueno, esta es la invitación para la siguiente lección. Bueno, pues así llegamos al final de nuestra lección, y bueno, como ya les puse ahí la imagen de nuestra siguiente lección, si Dios permite, la próxima semana vamos a ver lección número 8 de Fundamentos de la Fe, y vamos a hablar acerca de la oración y el creyente, la oración en la vida del creyente. Bien, pues si tiene dudas, comentarios, preguntas, pues háganoslo saber. Estamos nosotros muy interesados en mantener contacto y comunicación con usted. Aquí en la cintilla aparece el número de WhatsApp. Ahí mándenos un mensajito, un mensaje de voz, un saludo, ¿sí? Nos gustaría ponerlo aquí. Si usted nos manda un saludo en el teléfono, pues podemos ponerlo aquí. Ponga su nombre, de dónde nos manda el mensaje, y en próximas lecciones podemos ponerlo aquí, que los demás que ven esta lección, que la escuchan, pues escuche cómo usted ha sido bendecido a través de estas lecciones. Y aquí lo podemos poner para que todos puedan escuchar lo que usted amablemente comparte con nosotros. Bien, pues así llegamos al final. Vamos a orar y así estamos despedidos. Dios bendito y santo, gracias por esta revisión que, aunque un poco breve y quizás acelerada de la obra de tu Espíritu Santo, nos da una luz clara de quién es el Espíritu, que Él es Dios y que está en nosotros, obra en nosotros, y la importancia de que hemos sido sellados con Él y nos ha sido dado como arras, como primicias de todas las riquezas y bendiciones que tú has dispuesto para los que creen en Cristo Jesús.
Gracias, Señor, permítenos ser llenos continuamente del Espíritu a través de estudiar, de obedecer, de entender, comprender, compartir tu palabra con otros. Gracias por esta lección, gracias por los que la han tomado en vivo y por aquellos que la vean posteriormente, que se sientan animados y motivados a conocerte más y más a través de tu revelación en las Escrituras. Te damos gracias en el nombre santo y precioso de Cristo Jesús por interacción e intervención de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Bien, pues así hemos terminado. Muchas gracias por su participación, por su presencia. Que tengan una noche placentera. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.